Pauta de Análisis en la 100.5. Esos eran los titulares en voz de Gerardo Gómez. Connie Santamaría, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo se ve la situación ahí desde la frontera Colombia-Venezuela? ¿Cómo estás, Clau? ¿Cómo están? Ahí me ven. En la calle. Estoy mostrando exactamente en la calle, justamente en la frontera que se abrió hace una hora aproximadamente, la entrada o la salida, podemos decir, del puente Simón Bolívar. Este es el paso principal, yo les había contado ayer, es el principal lugar de tránsito entre Colombia y Venezuela de toda la frontera que comparten, que son varios miles de kilómetros, bueno, no varios, pero un par por lo menos. Están llegando hasta ahora, mira, les voy a mostrar lo que está pasando. Están llegando las tanquetas de los militares. Se ha reforzado desde el sábado que tomaron detenido a Nicolás Maduro, se ha reforzado aquí en la frontera la presencia militar y están llegando hasta ahora. Ocurre lo mismo todos los días. Ayer llegaron un poco más temprano, pero lo están mirando, ¿cierto? Están llegando y se están instalando las tanquetas que representan, claro, la presencia militar en la frontera. Y la presencia militar se debe sobre todo, Claudia, ayer nos encantamos a conversar algo, sobre todo porque hay un temor aquí en Colombia de que lo que está pasando en Venezuela se traduzca en que miembros de la guerrilla que estaban alojados en la frontera con Venezuela y protegidos por Nicolás Maduro, ahora vuelvan a Colombia porque ya no está Nicolás Maduro. Esta es parte de las razones de por qué existe este reforzamiento de la presencia militar en la frontera. Sí. Y por este otro lado, mira, por este otro lado, vemos a toda la gente que está esperando que se instalen las tanquetas para poder cruzar. Son venezolanos que están entrando a Colombia. Claro, lo que tú decías ayer, ¿no? Sí. Connie, perdona. Estaba hablando recién con... Sí, por favor. Tenemos ya conectado a nuestro entrevistado de esta mañana, un poco para profundizar. Él estuvo finalmente también, ¿no es cierto?, en Venezuela, el ex embajador de Chile en Venezuela, el último que tuvo el país, Jaime Gazmuri, dirigente del Partido Socialista, bueno, militante del Partido Socialista más bien durante... buena parte de su vida, y para que podamos, Connie, conversar un poquito con él también respecto de cómo está evaluando, haciendo el análisis desde la experiencia, desde lo vivido allí en Venezuela, de lo que está sucediendo y de cómo avanza, además, ¿no es cierto?, todo este plan de transición que ha planteado Donald Trump. Y le damos la bienvenida a Jaime Gazmuri. Muchas gracias por esta conversación aquí en Pauta de Análisis. Buenos días, Claudia, muchas gracias. Estamos con Connie también, que está justamente desde la frontera. Hola, Connie. Ex embajador, ¿cómo está, Jaime? Muy bien. Veo que usted está en Cúcuta, a un paso de Venezuela. Exactamente, a un paso de Venezuela, de donde usted salió hace ya, ¿cuántos meses? Porque me acuerdo que le hice la primera entrevista cuando aterrizó en Chile. Sí, yo salí exactamente en agosto del 24. Jaime, 2 de agosto, 3 días después de la elección que se robó Maduro. Jaime Gazmuri, bueno, el impacto fue el sábado. A medida que esto avanza, los analistas dicen en el mundo fue una operación militar impecable, digamos, la captura de Nicolás Maduro, pero lo que empieza a generarse hasta ahora es una nube de bastante incertidumbre respecto de cómo va a ser esta transición política. Ayer veíamos, ¿no es cierto?, ya a la presidenta interina jurando como a cargo y muchas miradas respecto de finalmente cuál va a ser la prueba de Delcy Rodríguez a cargo, ¿no es cierto?, de Venezuela. ¿Qué pasó? ¿Cómo está viendo usted esto? Además, ¿no es cierto?, de que María Corina Machado, que afuera dio una entrevista a la cadena Fox esta mañana y también marca ahí puntos novedosos. ¿Cómo está viendo usted lo que está pasando en Venezuela? Mira, la verdad es que, bueno, primero lo veo con una tremenda preocupación porque lo que ha hecho Trump tiene una repercusión, a mi juicio, muy grave a nivel mundial, a nivel regional y, por supuesto, en Venezuela, digamos. Porque desde el secuestro de Maduro, yo tengo la impresión de que estamos viviendo una nueva etapa en el orden. Se ha roto el orden internacional basado en reglas. Lo que ha ocurrido es que aquí un país, que es el país más poderoso del mundo, se ha arrogado el derecho de intervenir en otro, de raptar a su presidente
y de declarar que va detrás de las riquezas naturales de ese país, que es el petróleo, y que él va a dirigir el país. Ahora, eso ha provocado, bueno, yo entiendo, la captura de Maduro ha provocado sin duda una gran alegría en muchos venezolanos dentro del país y fuera, porque efectivamente Maduro tiene una gran oposición, tanto es así que hizo una elección y un candidato que era completamente desconocido le ganó por un margen muy apreciable. Entonces, aquí la discusión no es el régimen de Maduro, sino que la discusión es si un país puede darse las atribuciones de intervenir militarmente y romper la soberanía de los estados, que es un principio universal para que haya orden en el mundo. Sí. Entonces vamos a vivir en un mundo sin orden, donde los poderosos van a hacer lo que quieran, salvo que los otros poderosos lo intenten. Sí. Connie Santa María, ¿quieres? Sí, dale. Quería preguntarle a Jaime cómo lo ve. Yo entrevistaba recién a venezolanos que vienen saliendo de Venezuela, que tienen que viajar, y lo que me decían era que había mucho temor, mucha tensión adentro, porque no sabían lo que iba a pasar. Porque dicen, claro, no está Nicolás Maduro, pero está Delcy Rodríguez y no ha cambiado nada al interior. Incluso dicen, me decían, es peor porque ahora no sabemos nada. En el viaje, por ejemplo, de uno de ellos para llegar hasta acá, recorrió 4 estados desde Caracas y me dijo, nos paraban cada cierto tiempo, nos revisaban las maletas, me revisaban el celular, me borraban cosas. Entonces, la verdad es que la pregunta es, ¿cómo se entiende que saquen a Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y que todo siga igual? Porque Delcy Rodríguez es un poco más de lo mismo. ¿Cómo se entiende desde la diplomacia, desde fuera, desde el conocimiento que, Jaime, tú tienes de Venezuela? ¿De qué es lo que podría realmente estar pasando? Yo creo que ha sido bastante claro, porque esta intervención de Trump no solo ha sido brutal, sino que tendría la virtud, ¿no? Uso más la palabra virtud, es que ha sido la sinceridad. O sea, en la hora y media en la que Trump, en su lugar privado, además ahí en Florida, explicó la operación, que efectivamente como operación quirúrgica es espectacular. No habló de democracia. La palabra democracia no estuvo en ese discurso. Ese discurso habló de supremacía americana, ese discurso habló de una cosa que es falsa, además de que Venezuela es un gran canal de despacho de droga a Estados Unidos, cosa que no es así. O sea, puede serlo, pero muy marginalmente. La gran afluencia de droga es por el Pacífico o por México. Bueno, habló de droga, habló de petróleo y de petróleo. Y dijo que iban a recuperar el petróleo. Y dijo que él iba a gobernar la transición. Y no habló de democracia. La oposición venezolana pensaba que la caída de Trump, de la caída de Maduro, iba a significar, ella dijo que estaban preparadas para gobernar con el presidente legítimo que era González. Y el mismo día de la invasión, Trump dijo que María Corina no tenía apoyo popular, lo que es otra mentira, porque si algo tiene María Corina, no sé si usted, Connie, lo puede preguntarle a los venezolanos que vienen allá, qué piensan de María Corina. Si votaron por ella, no votaron por ella porque no estaba en la cédula, pero sí votaron por su candidato, que era González. Entonces, o sea, Trump explica, no necesito yo ser gran analista, ahora el análisis por qué lo hace. Y es porque a Trump le interesa el petróleo, le interesa que el país siga funcionando. Y lo que está tratando de hacer María Corina y la cúpula madurista es controlar el territorio. Ahora María Corina Machado habló, perdona. Perdón, Delcy Rodríguez. Controlar el territorio lo están controlando, porque yo tengo la impresión de que aquí ha habido también hasta ahora digo, porque esto es muy fluido, ha habido la presunción que ha resultado falsa, que una presión fuerte americana iba a romper la unidad de la cúpula madurista en el poder.
y eso hasta ahora no ha habido, que iba a provocar alguna división en las Fuerzas Armadas, y eso tampoco ha habido. Yo creo que están todos interesados en la cúpula en mantener su unidad, porque eso les permite alguna capacidad de negociación. Ya, consulta ahí, Jaime Gazmuri, ex embajador de Chile en Venezuela. Lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es que muy probablemente, eso se está diciendo en la prensa venezolana. Ayer escuchaba a varios periodistas hablando de esto. La gran pregunta que ronda en Venezuela es si aquí hubo traición o no de parte de los hermanos Rodríguez. Y eso significa que finalmente la apuesta sería que Donald Trump y Marco Rubio apuestan por Delcy Rodríguez pensando que le puede dar, ¿no es cierto?, asegurar una continuidad de transición y mantener el control. ¿Puede pasar que desde el pueblo venezolano o desde las Fuerzas Armadas o de grupos paramilitares se puedan resistir y rechazar finalmente esta prueba política que está viviendo Delcy Rodríguez, la líder interina de Venezuela? A ver, claro, bueno, primero yo hasta ahora no veo disidencia militar. No veo disidencia militar. Padrino y Delcy son lo mismo. O sea, son lo mismo, son un grupo muy pequeño que ha dirigido ese país. Maduro era parte de ellos, no son más de 5 o 10. Puede que tengan tensiones entre ellos, no sé, es un sistema muy oscuro, ¿eh? Pero mi impresión es que a todos ellos les conviene mantenerse unidos, porque eso les permite alguna capacidad de negociación con los Estados Unidos. ¿Qué va a ocurrir con esa negociación? Yo creo que es la gran pregunta que se va a ir resolviendo en los próximos días. O sea, que están exigiendo los americanos, que están dispuestos a ceder. Delcy, algo van a tener que ceder de todas maneras. La gran presión americana, imagino yo, por lo que ellos mismos han dicho, más que el énfasis va a estar puesto más en el petróleo que en la democracia. Yo creo que pueden entregarlo del petróleo. Seguramente van a tener que abrir algo, porque Estados Unidos no puede, no sé, en fin. Y ahí hay un margen de negociación donde la última palabra finalmente la tiene Trump, pero hasta un cierto sentido, hasta un cierto punto. Porque Trump, incluso para mantener el petróleo, para ocupar el petróleo, que es su gran objetivo, junto con decir, miren señores, en América Latina mando yo. Que eso les quede claro. Ya ayer amenazó a Petro. Sí. Connie. Sí. Y incluso mencionó México. Mencionó Jaime México, mencionó Cuba, volvió a mencionar a Groenlandia y a Colombia, diciendo que, claro, que Colombia está gobernado por un enfermo que le gusta producir cocaína y enviarla a Estados Unidos, y no descartó una operación similar aquí en Colombia, cosa que aquí también levantó las alertas de si esto es una bravuconada más o si es parte de una estrategia de Donald Trump de revivir la famosa doctrina Monroe, que él mismo la ha llamado como Don Roe, y del predominio de Estados Unidos en América Latina. ¿Eso tiene algún asidero, esa tesis? ¿Alguna qué? ¿Algún asidero? ¿Tiene alguna posibilidad real? Eso de volver a revivir el predominio de Estados Unidos en América, en el hemisferio occidental. Sí, el mundo ya no es lo que era cuando Monroe vivía. Además, Estados Unidos era una potencia de segunda cuando Monroe era presidente, y el asunto era que no se metieran los europeos, digamos, en América. Hoy día el mundo es distinto, pero por eso es tan peligroso para el mundo la política de Trump, particularmente para nosotros. Porque él no ha dicho él ha dicho que Estados Unidos va a imponer su voluntad en lo que él llama el hemisferio occidental, y eso es América Latina, eso somos nosotros. No ha dicho África, ha dicho América Latina. Nos ha anunciado a todos que él pretende hacerse de nuestros recursos naturales y que tiene el poderío militar incontrastable para hacerlo. Pero usted cree que él podría, Jaime Gazmuri, ¿usted cree que Donald Trump podría, como insinuaba ayer la vocera de gobierno Camila Vallejo, por ejemplo, venir por el litio, venir por el cobre a Chile? Es decir, que se abren ese tipo de compuertas. Mire, yo espero que no, pero obviamente que se abren. Obviamente que, o sea,
Si mañana se determina la administración americana, ¿cierto?, que es de valor estratégico, no sé, la selva amazónica, podría pretender controlarla. Ahora, que tenga las posibilidades de enfrentarse militarmente a Brasil ya es otro tema, ¿cierto? Pero la amenaza está puesta. Y lo ha hecho hoy día con un país que, porque el dato, yo sé, algo aprendí en Venezuela, es que un dato central de la historia venezolana, no es el único, pero un dato central desde el siglo XIX, comienzo del siglo XIX, es el tema del petróleo. Y Venezuela tiene las reservas mayores de petróleo del mundo. Ese es un dato básico. Y esas reservas hoy día, por ineficacia del madurismo, por el bloqueo que han tenido los americanos, por 10.000 razones, está produciendo un tercio de su potencial. Y Estados Unidos, lo ha dicho Trump, quiere hacerse de eso. Y esa es una llave central para explicar todo. Ahora, cuánto en lo de Colombia y sobre todo en lo de México, cuánto de bravuconada hay, puede haber bastante. Pero uno ya con Trump no puede dar por bravuconada todo lo que dice, porque parte de lo que dice, por lo menos en Venezuela lo está haciendo. Ahora yo tengo la impresión de que desde el punto de vista estratégico y de los recursos naturales para Trump y la gran empresa petrolera americana que está detrás de todo esto, Venezuela sin duda tiene un valor económico y estratégico mucho mayor que el de Colombia, Sí. que el café colombiano, digamos, Connie, o que la industria colombiana. ¿qué dice Connie Santamaría, que está ahí, Sí. entre el café colombiano y la Sí. frontera? Sí. Oye, y aquí los colombianos, los colombianos tienen elecciones en mayo, ¿ah? Todos los candidatos presidenciales salieron de todos los lados a realmente a decir y a, digamos, advertir que el futuro de los colombianos lo decían los colombianos, que Donald Trump ni Estados Unidos tienen nada que hacer acá, y a defender a Gustavo Petro. Incluso la gente, los candidatos de la oposición, Gustavo Petro hoy día tiene una aprobación de cerca del 30 y algo %, no más que eso. Por lo tanto, no es que tenga una gran popularidad, pero en esto no se pierden los políticos, los candidatos presidenciales de la oposición. Todos defendieron y dijeron: Gustavo Petro no tiene nada que ver con Nicolás Maduro y la situación de Colombia no tiene nada que ver con la de Venezuela, en términos de que fue elegido democráticamente, además de que el mismo Petro se defendió, obviamente, diciendo que él está luchando contra el narcotráfico y no es él un líder narco como lo acusa Donald Trump. Pero yo quería preguntarte, Jaime, sobre el rol de Corina Machado o de la oposición venezolana, porque lo que uno ve es que Donald Trump, la verdad es que no los tomó en cuenta y está negociando o está llegando a acuerdo con la misma cúpula del chavismo, con Delcy Rodríguez, con su hermano, el mismo Diosdado Cabello estaba ahí paradito al lado de Delcy Rodríguez cuando juró ayer como presidenta interina. Dijo que no iba a haber elecciones nuevamente en Colombia en el corto plazo. Lo descartó, que es lo que dice la Constitución. Entonces, la pregunta es si podría pasar algo por parte o de la oposición o de los mismos venezolanos que ven que, si bien le sacaron a Maduro y pueden estar muchos de ellos aliviados con eso, no están haciendo, no hay elecciones, ni los venezolanos están decidiendo lo que pasa en su futuro, sino que Donald Trump está negociando con los mismos que estaban antes en el poder. Mira, a ver, yo tengo, bueno, los pocos contactos que he podido tener, digamos, de estos días con personas de la oposición venezolana, de su sector más moderado, yo creo que hay un gran desánimo. Por lo menos lo que yo veo, digamos, los dirigentes de la oposición. Algunos de ellos, los que han permanecido en el país, como Capriles, que fue el candidato presidencial contra Maduro, que sacó el 48% de los votos, y que ha estado en la línea de no abandonar espacios posibles, digamos, de oposición. Ayer estuvo en la jura de
Delcy, porque fue elegido diputado, son poquísimos los miembros de los diputados. O sea, hay una situación compleja, pero ha sido muy brutal el rechazo o la ninguna consideración que ha tenido Trump por María Corina, que es la dirigente democrática más importante. La han dejado expresamente afuera, han dicho por ahora. Sí, ella habló recientemente, perdone Jaime Casmuri, habló y dice que ella que le parecía que se debía compartir el Premio Nobel de la Paz con Donald Trump. ¿Y por qué dice esto? Porque la prensa norteamericana ayer daba cuenta en un reportaje muy serio, no recuerdo si el New York Times o el Financial Times, o el Washington Post, ¿no es cierto? El Washington, claro, decía que él había quedado muy molesto con María Corina porque no protestó para que ella no quedase ya con el Nobel de la Paz, sino que fuera él. Sí, pero eso ya son detalles del ego más grande del ego más grande que hemos conocido en el último tiempo. Bueno, hemos conocido otros brutales también, digamos, pero el de Trump es casi insuperable, peor que Calígula. Sí. No, mira, en la oposición yo creo que hoy día hay un gran desánimo, un gran desconcierto. Y es una oposición que tiene, bueno, una oposición que ha estado siempre bastante dividida, que sin embargo tuvo un gran respaldo ciudadano, eso es un dato claro. González sacó, como digo, siendo un candidato muy desconocido, por lo menos el 60% de la votación. De ahí hacia arriba. Ahora, desgraciadamente es una oposición también producto de su división y de la experiencia política venezolana, no tiene mayor capacidad de articulación de la sociedad. En ese sentido es muy distinta a la situación que vivimos con la dictadura de Pinochet, porque nosotros durante años logramos construir un tejido social y una vinculación con la sociedad, ayudado también por la pastoral social de la iglesia, la actitud del cardenal, los partidos políticos que logramos sobrevivir a la represión más brutal. Logramos desarrollar en dictadura movilizaciones sociales significativas, que fueron las protestas del 83, en fin. Eso en Venezuela desgraciadamente no existe. O sea, una oposición que tiene, yo creo, apoyo ciudadano, que ganaría y ganó una elección, pero no tiene ni la capacidad de movilizar al pueblo, que es muy difícil movilizar, y eso lo sabemos los chilenos bien, sobre todo los demócratas chilenos saben lo que cuesta movilizar a la gente en una dictadura brutal. Bueno, entonces lo que yo veo en Venezuela, yo veo, la gente está en su casa, la gente está asustada. María Corina sigue con el control, el régimen sigue con el control, la policía sigue funcionando, las Fuerzas Armadas siguen funcionando, las calles, hay poco patrullaje, me dicen, en Caracas. Yo no sé con qué le dicen a ustedes de Valencia, de otras ciudades que están más cerca y de Cúcuta. La gente está más bien en las casas. Sí, pero la gente no se está atreviendo a salir, mucho, están moviendo lo mínimo posible, pero dicen que está tranquilo, entre comillas. No es que haya patrullaje, ni es que estén deteniendo a la gente en las calles. Sí, no, porque yo creo que la estrategia porque tienen ciertas habilidades y por algo se han logrado mantener el poder perdiendo elecciones. Con Chávez era distinto, porque Chávez ganó todas las elecciones, era una situación completamente distinta, o sea, no es Maduro. Bueno, entonces la gente hoy día no ha salido ni a celebrar la captura de Maduro, ni a defender masivamente al gobierno. Y el gobierno lo que quiere es dar sensación de que ellos controlan la situación, porque eso es lo que les permite negociar con Trump. Porque Trump también necesita, para hacerse del petróleo, un país que funcione. Jaime Gasmuri, ex embajador de Chile en Venezuela, estuvo allí, conoce bien finalmente, ¿no es cierto?, el microclima que se vive en los distintos sectores de la oposición del chavismo. Muchísimas gracias, seguramente retomaremos porque esto está partiendo muy probablemente. Gracias, muchas gracias. Entrevísteme cuando llegue a Caracas. Espero llegar, estoy en eso. Ya. Muchas gracias. Gracias, esté muy bien. Chao.